Invito al doctor Ramón Abel y al doctor Luis Carlos Ortiz a pasar aquí para la sesión de preguntas. Ya he recibido aquí algunas. Si tenemos más preguntas, por favor, hacerlas llegar con el personal de apoyo. Ok, bueno, hemos revisado dos grandes temas. Uno es todo lo de los modelos de atención, cómo innovar en la prestación de los servicios a través de generar cambios en los modelos de atención. Y hemos mirado la perspectiva desde el talento humano en su capacitación, en sus competencias en formación y en su disponibilidad. Son dos temas que se relacionan bastante, porque para poder hacer innovación en los modelos de atención, la materia prima es el talento humano. Ramón Abel nos comentaba, y aquí empezaron ya llegar unas preguntas en torno a este tema. Ramón Abel hablaba en su cuadro sobre que hay algunos procesos que por su fuerte evidencia pueden llegar a ser estandarizados y protocolizados para poderlos delegar en un recurso humano o en un talento humano no médico. Y esto permitiría pues empezar a hacer innovación en los modelos de prestación actual. Lo vemos en otros países donde el químico farmacéutico o la enfermera profesional juegan un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes. La pregunta es, y va para los tres, ¿qué estrategias se podrían tomar a medida desde el punto de reglamentación, desde el punto de competencias en la formación de este equipo de apoyo, para poder llegar a tener una mayor resolutividad y poder delegar todas estas actividades? Ayer alguien lo nombraba, en otros países las colposcopias no las hace un médico, sino que en muchas ocasiones las hace un personal técnico. Entonces, en Colombia, ¿qué estrategias podríamos llegar sobre todo estrategias reglamentarias, para poder utilizar y aprovechar mucho más el recurso de apoyo? Yo quiero responder primero porque pues de todos modos a Luis Carlos, como que por su posición de ministerio y de regulador, le correspondería como reaccionar a lo que yo voy a proponer. Yo creo que la delegación, la estandarización y la delegación, que en términos en la literatura internacional se conoce como o traslado de tareas, task shifting, es realmente el término, es un elemento crítico de la innovación. Y pues lo que nos presentaba el doctor con relación a la supra especialización, pues es como en el sentido contrario, ¿no? Porque en vez de estandarizar y delegar hacia abajo, hacia categorías menos entrenadas o con menos formación, estamos separando y haciendo mucho más granular las actividades, pero hacia arriba. Entonces vamos realmente en contravía del mundo. Cuando uno mira los modelos de India, por ejemplo, un elemento crítico, no solo en oncología, quizás oncología es la que menos estandarización y delegación tiene, porque es demasiado heterogénea, pero también se da. Pero cuando uno mira los modelos, por ejemplo, de cirugía ocular en cataratas, los modelos de cirugía cardiovascular, como nos mostraba el de Narayana en el congreso pasado, uno ve un elemento constante en todos esos modelos de estandarizar lo que sea estandarizable. Ojo pues, no es todo. Estandarizar lo estandarizable y delegar de eso lo que sea delegable, es decir, que se pueda enseñar en un periodo corto, que la curva de aprendizaje no sea muy larga. Quiero decir, por poner un ejemplo, los reemplazos articulares están altamente estandarizados, pero es muy difícil delegarlos porque tienen una curva de aprendizaje muy larga, por eso los ortopedistas lo siguen haciendo. Pero
hay muchos otros procesos que sí son estandarizables y que sí son delegables. Entonces el reto en temas de regulación aquí es cómo, en vez de continuar empeorando ese problema de la supraespecialización, abrimos los espacios para que empecemos hacia abajo, hacia la dirección opuesta. Y creo que hay un elemento muy importante ahí, de pronto Luis Carlos lo puede analizar desde su perspectiva regulatoria. Y como siempre, el mecanismo de pago juega un papel importante. Cuando el mecanismo de pago prevalente es el pago por servicio, pues entonces todo el mundo trata de hacer, como se dice en marketing, no, su nicho de mercado, de hacer su mercadito diferenciado y de crear barreras de entrada a potenciales competidores. Eso es lo que uno observa, eso es un principio general de marketing, eso es lo que uno observa en las subespecializaciones, eso es lo que están tratando de hacer. Entonces ya no es el viejo chiste pues del especialista en la falange distal del dedo meñique, es básicamente para crear territorios cada vez más estrechos donde hay menos oferta y por lo tanto la posibilidad de subir precios es mayor. Es economía, eso es microeconomía básica. Entonces, en la medida en que los mecanismos de pago en el gráfico mío, no sé si lo recuerdan, vayan evolucionando hacia formas más integrales y de mayor transferencia de riesgo, empieza a desaparecer ese fenómeno. ¿Por qué? Porque ahí el doctor gana más plata, viendo más pacientes, gestionando mejor el riesgo, evitando episodios, evitando complicaciones tardías, o sea, evitando morbilidad evitable, y se da cuenta que para eso lo que necesita es un equipo interdisciplinario que lo apoye, en el que él solamente participa en aquellas actividades que son estrictamente indelegables. Entonces cambia completamente la dinámica, y cuando uno ve estos modelos de altísima productividad o que, pues en procedimientos quirúrgicos sobre todo, o que asumen riesgo por un episodio completo, como nos mostraba esta mañana Belén, uno claramente ve que en la medida que haya mayor transferencia de riesgo, pues el supraespecialista, que está muy bien entrenado para eso, encuentra que hay una cantidad de cosas de las que él hace que las puede hacer otro, y lo empiezan a hacer así. Ya lo hemos visto en reumatología aquí en Colombia, ya lo estamos viendo en hemofilia todo el tiempo, lo estamos viendo en enfermedades de alto costo como esclerosis múltiple y artritis reumatoide, bueno, la acabo de mencionar. ¿Por qué no lo podemos ver en cáncer? O sea, es apenas lógico que el paso siguiente sea ese. Pero entonces, y aquí le suelto el micrófono al regulador, es cómo la cantidad de barreras regulatorias que hay para que esa sustitución tenga lugar, para que esa transferencia de tareas tenga lugar. Creo que es un reto enorme que debemos superar, porque ahí la oportunidad de diversificar la mano de obra y de redimensionar completamente la mano de obra es enorme y es una necesidad muy grande para resolver ese problema. Creo que coincidimos en mucho, pero tal vez en alguna cosa sí tengo un comentario. Creo que no es incompatible el hecho de empezar, digamos, a delegar, empezar a capacitar talento humano, digamos, de los niveles básicos para dar una respuesta también desde los niveles básicos a los pacientes. No es incompatible eso con el hecho inevitable de que también hay que continuar con la especialización y tal vez con la supraespecialización. Parece que eso es positivo en la medida en que no sea la estrategia única y predominante. Y es una discusión que muchas veces tenemos. Nosotros hemos devuelto en el Ministerio algunos programas justamente porque consideramos que no deben ser programas académicos. Nos dicen, no, es que cómo el Ministerio va a estar en contra del avance, el conocimiento, la tecnología, si eso es lo del mundo. No estamos en contra, lo que estamos en contra es que ustedes nos generen un programa académico que después nos va a generar ese nicho para un grupo muy pequeño de especialistas que va, entre otras cosas, a incentivar una demanda para ese pequeño grupo de especialistas, generando un mayor costo, pero además una sensación de escasez del talento humano porque ya el paciente quiere que lo atienda uno de esos 2, 3 o 4 que hay en el país únicamente. Y claro, como no alcanza la no es que no hay especialistas en el país. Entonces, de alguna forma, las dos cosas no son incompatibles siempre y cuando no nos enfoquemos solamente en las subespecialidades. Estrategias, aprovechando un poco el tema de la consulta de confesionario. Creo que la confesión también se puede hacer no solamente con el cura, sino también con el obispo, los dos al tiempo. Y ya acá hay EPS que están implementando ese modelo. Tienen un especialista con un grupo de médicos a quienes llaman expertos, donde se concentran, digamos, esos médicos en manejar un grupo de pacientes con un riesgo específico o con una patología específica.
En la medida en que hay esa interacción, estos médicos van adquiriendo experiencia con la supervisión del especialista y van obteniendo, digamos, una mayor capacidad resolutiva. Eso unido de alguna manera a la supervisión, a unos incentivos, a un modelo de trabajo en equipo, digamos, eso es perfectamente hacer y tan es perfectamente posible que ya lo están haciendo, pero no necesita autorización. Desde el ministerio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir revisando nuestra norma de habilitación, que en un momento dado efectivamente sí estaba generando esos nichos, digamos, esos potreros cercados donde este especialista o incluso este profesional decía, acá solo para mí, nadie tiene derecho a meterse acá porque esto es mío, o si no es ejercicio ilegal de la profesión o de la especialidad. Y tenemos hoy 2 leyes acorde que el ministerio no las quiere para nada, y eso hay que decirlo de manera abierta. Ley de radiología, ley de anestesiología, que de alguna manera limitaron muchísimo la capacidad de los equipos de atención básica, porque en un momento dado prácticamente no le permiten hacer el uso de ningún mecanismo de diagnóstico específico en regiones donde no va a tener ni el radiólogo ni el anestesiólogo. Y cuando es natural en muchos países que eso lo hagan otros profesionales mucho más cercanos allá al paciente. Entonces, de alguna manera, sí estamos interesados en hacer la apertura para darle mayor capacidad al recurso humano que más abunda en el país, que son los profesionales básicos en medicina, en enfermería, en otras profesiones, porque acá mismo se dijo, duplicar el número de especialistas en oncología nos demora 20 años. O sea, a eso no le podemos apostar. No le vamos a apostar a eso porque nos vamos a estar colgados. Tenemos que apostarle al otro. ¿Qué es lo que tenemos disponible en el país? Profesionales básicos a quienes les tenemos, digamos, de alguna manera recortadas las salas. Hay que volverle a dar las salas. Obviamente esto tiene que hacer con organización, con control, para no caer en el error también de darle patente a cualquier persona sin tener, digamos, las condiciones y las capacidades. Yo creo que desde que el proceso sea transparente, desde que las tareas sean específicas, indudablemente se logra, y en los hospitales grandes estamos siendo abocados a llamar a médicos especialistas básicos, es decir, internistas, para colaborar en las labores de especialidades, reumatología, infectología, oncología, porque los especialistas pues no damos abasto para cubrir un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Es imposible tener un oncólogo de planta, y los pacientes sí se quedan ahí todos los días, y salen unos y llegan otros, y salen unos y llegan otros. Entonces necesitamos o hemos necesitado tener expertos que nos colaboran, siempre con una supervisión y sobre todo con una disponibilidad para que en el momento en que surge la pregunta de especialista, el llamado a la experiencia, la decisión grande que hay que tomar en un momento, el especialista esté disponible para aportar ese conocimiento, pero ayudado en la parte mecánica y en la parte básica de la atención por un grupo de internistas. Eso ya se está haciendo, y ahí el único detalle es que toda la responsabilidad de lo que pase la asume el especialista. Bueno, ese último punto es muy importante, resaltarlo, y creo que ahí hay otro elemento que subyace a la discusión sobre innovaciones, y vuelve y juega el elemento de estandarización y delegación. Cuando los procesos altamente estandarizados, un proceso o un proceso A, ¿por qué puede ser altamente estandarizado? Porque hay una clarísima evidencia de qué hay que hacer para llegar de A a B. Por lo tanto, la incertidumbre es muchísimo menor. Si usted delega un proceso lleno de incertidumbre en el cual se requiere juicio clínico para tomar una decisión, y ese juicio debe estar soportado por una experiencia vasta y un conocimiento amplio, va a tener un riesgo legal muy grande. Pero es que esos no son los procesos que usted va a delegar, ni a estandarizar ni a delegar. Los que va a estandarizar y a delegar son los que se pueden llevar a un protocolo estricto que la otra persona debe seguir después de un entrenamiento que puede ser corto, mediano, pero seguramente no largo. Y ahí el riesgo legal va a ser ninguno. De hecho, el ejemplo que yo planteaba de los retail clinics es una muy buena ilustración de ese principio. Uno diría, pero ¿cómo así? Están viendo pacientes en los supermercados, en unos consultorios atendidos por enfermeras,
Y los médicos inmediatamente saltan y dicen, ojo, mucho cuidado, eso es muy peligroso porque de pronto sí, se les pasa la leucemia o se les pasa un infarto. Pues resulta que el récord de demandas por responsabilidad médica, pues no son médicos, pero igual por responsabilidad en el ejercicio de la medicina no existe, o sea, es mínimo. ¿Por qué? Porque en esos sitios solo se atienden aquellos procesos que son altamente estandarizados, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Entonces el riesgo legal es muy pequeño, ¿sí? Entonces quizás es un llamado, porque claro, yo este tema lo he trabajado muchísimo con los clínicos y me encanta, la verdad, porque ellos son los que están de frente al paciente y con la responsabilidad encima. Y cuando me hacen este tipo de planteamientos, yo digo, mire, esta es su gran oportunidad, porque si nosotros logramos separar esos procesos que son estandarizables y delegables, usted va a poder atender muchísimo más pacientes, va a poder mejorar su nivel de facturación, va a gastar menos recursos al sistema, pero sobre todo y por encima de todas las cosas, su paciente va a estar mejor. Porque no tiene que esperar a que usted tenga un huequito en su agenda dentro de 6 meses para que le diga si esas transaminasas están bien o no. Por Dios. ¿Quién dijo que ahí es donde yo digo qué manera tan ineficiente de producir servicios y con razón están preocupados? Es que 365 días al año, 7 horas, 7 días a la semana, 24 horas al día, no les alcanzan. Pero es que la vida no es esa, ¿sí? Hay muchas maneras de hacer eso de una manera mucho más eficiente, donde el especialista puede tener muy buena calidad de vida, muy buenos ingresos y todo el mundo va a funcionar bien, ¿sí? Yo estoy convencido de eso y lo estamos haciendo ya, ¿no? Continuando, acá hay otra pregunta sobre formación del talento humano, va más dirigida al doctor Luis Carlos. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación para incentivar la formación en algunas especialidades médicas y cómo regular e incentivar la educación por parte de los médicos, que son los que están tomando el papel de académicos en la formación de estos especialistas? ¿Qué se está haciendo también para regular o para formalizar el ejercicio de educación que hacen los médicos clínicos especialistas, que son los que están asumiendo la formación de los médicos que se están especializando? Bien, la primera parte de la pregunta. Realmente con el Ministerio de Educación Nacional incluso hemos tenido reuniones con representantes de las universidades, de las facultades que ofrecen especializaciones, llamándolos de alguna manera a decir, hombre, necesitamos ampliar programas, necesitamos ampliar cupos. Pues no es la única estrategia, porque viene todo lo otro que explicamos acá, porque muchas veces nos dicen, es que el ministerio se concentró fue en que el problema es de formar más especialistas. No, esa es una parte. Y hay algunas dificultades, para mencionar algunas. Nos dicen, primero, no se consiguen muchas veces los escenarios de práctica suficientes y adecuados para poder meter, digamos, 2 o 3 cupos o poder abrir un nuevo programa. Segundo, el tema de los docentes. Yo no sé hasta dónde el tema de los docentes sea tan a rajatabla, como de pronto explicó acá, porque no es que 4 docentes para un estudiante. Yo pienso que los 4 docentes dedican una pequeña parte de su tiempo al estudiante, pero también tienen internos, tienen otras especialidades, etcétera, etcétera. Pero sí hay dificultades con los docentes, porque muchas veces, digamos, no hay la disposición de los especialistas a hacer esa labor de docencia. Entonces, ese es un segundo elemento de dificultad. Lo tercero es que efectivamente no es fácil abrir un nuevo programa de formación académica de especialidades acá en el país. Eso se demora por lo menos un año. Por eso yo decía, estamos llevando también a programa académico muchas cosas que pueden hacer a través de otras formas de ofrecer, por ejemplo, la formación continua. Y frente a la segunda pregunta, ¿cómo hacer para el tema de regular la docencia por parte de los especialistas? Yo creo que en el mundo entero, de alguna forma, casi que todo el personal de salud que trabaja en los hospitales docentes, hospitales universitarios, saben que parte integral, digamos, de su labor en esa institución es ser docente. Nosotros hemos visitado varios hospitales docentes en otros países y nos dicen, no, es que acá esa discusión la superamos muchísimo. El que está acá, ya sea médico, especialista, enfermera, es docente.
punto. El tema es cómo se reconoce tal vez, que hay de alguna forma un abuso muchas veces de las instituciones, en que, particularmente para el tema de los contratos. Yo lo contrato a usted de alguna forma como profesional o como especialista y le meto por allá de manera un poco subterránea el tema de la docencia y no se lo reconozco. Muchos de los médicos docentes realmente ni siquiera están reclamando que le den los grandes salarios, están reclamando un reconocimiento, entre otras cosas, porque muchas veces el programa lo ofrece la universidad, lo desarrolla el hospital con su propio talento humano, o sea, no hay docentes de la universidad dentro del hospital, y estas personas, estos profesionales que hacen docencia, nunca se les reconoce esa tarea de docente. Es un tema que me parece que hay que convocar a las universidades y a los hospitales para que busquemos la forma de hacer ese reconocimiento, un reconocimiento simbólico, pero ojalá que esté acompañado también, digamos, con unos incentivos, unos sobresueldos. Sobre el punto preciso del requisito, el Ministerio de Educación hizo la revisión de nuestro programa hace 2 años y nos dio el registro calificado. Para obtener el registro, la exigencia era 3 docentes vinculados mínimo por cada residente. O sea que el programa tenía que tener mínimo 6 docentes de hematología y oncología, además de los patólogos, de las bacteriólogas, de todo el grupo de apoyo que participa en la formación, del de cuidado paliativo, el de especialista de radioterapia, etcétera, específicamente en la especialidad mínimo 6. O sea que eso sí existe y eso indudablemente es una barrera para cualquiera que quiera iniciar un programa. Que 6 colegas le digan, camine y hagamos un programa de formación y fuera de eso no me van a pagar, no es tan fácil. Ahí para complementar una pregunta que llegó acá, teniendo en cuenta la falta de especialistas, el proceso de validación de los estudios exteriores en oncología, ¿cómo se debe hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Y qué ha pasado con la ley Lloreda? ¿Cómo se debe hacer? Arranco más bien por cómo se hace hoy. Hoy, básicamente, cualquier convalidación de especialistas del área de la salud la recibe el ministerio y con base, digamos, en una documentación que se le exige sobre cuál es el currículo, los contenidos del programa, la exigencia en términos de créditos, de tiempo, etcétera, eso se le envía a un organismo particular que hay de expertos que llama la Sala de Salud de CONACES, está conformado básicamente por expertos del área de la salud, entre ellos médicos que tienen, digamos, una experiencia tanto en la parte académica como en la parte asistencial. Son ellos los encargados en hacer la revisión documental para determinar si ese estudio o esos estudios que hizo la persona en el exterior equivalen a lo que ofrecen las universidades colombianas. Si encuentran de alguna manera que hay una alta equivalencia entre las dos cosas, otorgan de alguna manera la convalidación. ¿Cómo se debería hacer? Bueno, yo creo que el proceso está bien diseñado. Yo lo que veo es probablemente si actualmente la capacidad operativa y técnica del ministerio es lo suficientemente adecuada para el volumen de solicitudes que se tienen actualmente. Digamos, hay la suficiente atención y profundización en cada uno de los casos. Se pueden buscar nuevamente apoyo, claro que eso ya es del Ministerio de Educación, nosotros todavía digamos que opinamos pero no tenemos decisión. Puede apoyarse, por ejemplo, en sociedades científicas, puede apoyarse en los programas que hoy se ofrecen en el país para tener, digamos, una mayor certeza de que lo que se está haciendo se hace bien. Okay. Estas preguntas van para Ramón Abel. En muchas ocasiones los prestadores han avanzado en innovar en sus modelos de prestación y venderlos bajo un modelo en donde se integre toda la atención. ¿Cómo hacer para que el pagador no se fije únicamente en temas económicos de tarifa y costos, sino del valor agregado que está dando la coordinación y la integralidad de todos estos servicios? ¿Y cómo hacer para que en el momento de la negociación no se fracture y se dañe el modelo que ha
diseñado la IPS o el prestador. Olvidé una parte importante de la pregunta anterior sobre el deber ser. Ahí habría una forma, digamos, bastante adecuada, y es tener, por ejemplo, las evaluaciones o los exámenes de recertificación. Vale la pena explorar eso con las sociedades científicas de las universidades. Evalúo tanto a los de acá como a los que vienen de afuera con el mismo instrumento y ojalá con el enfoque de competencias. Bueno, esa pregunta da para un curso entero, Mauricio, ¿no? Usted lo sabe porque eso es lo que nosotros hemos trabajado en estos últimos meses en nuestros cursos de contratación y de mecanismos de pago. Yo creo que ahí yo haría primero una consideración histórica, ¿sí? En primer lugar, la mentalidad de lo que he llamado la mentalidad de nota técnica, en la cual el asegurador ve el gasto y el costo médico a través de los componentes del servicio, pues es una herencia de la forma como se organizaban los servicios de salud antes de la llegada de los aseguradores, pago por servicio. Y en la medida en que empieza a ser más evidente cada vez que el pago por servicio no es sostenible, ya lo decía esta mañana Belén Fraile, lo hemos repetido en muchas ocasiones, pues entonces muchos prestadores de manera muy proactiva han empezado a crear modelos de prestación cada vez más integrales en los que son capaces de asumir más riesgo. Pero entonces el pagador, como está inmerso en su mentalidad de nota técnica, dice, no, pero un momentico, está muy bueno su programa, pero es que a mí el laboratorio me lo hacen por allí, lo tengo capitado por allí, las imágenes las tengo capitadas por allá, las terapias me las hacen por allí en un garajito al IS 2001 menos el tanto, y así, y entonces te fragmentan todo el programa, al final te dicen, no, está buenísimo tu programa, pero ¿sabes qué? No necesito y no la consulta. Entonces, ¿cuál programa? ¿Cuál solución integral? El valor que genera una solución integral no es el costo por componente del servicio, sino la morbilidad que logra evitar y la mejor oportunidad en la atención y la calidad de vida que le genera al paciente y el ahorro que le genera al pagador. Pero entonces entra otro componente ahí, y es que el horizonte temporal sobre el cual el pagador hace las cuentas, quizás por las afugias de caja de nuestro sistema y la forma como está concebido el ciclo efectivo del sistema con base en el año, el ciclo actuarial de la UPC es de un año. Entonces, estos programas que dicen, vea, hombre, es que con este programa vamos a disminuir la carga de la enfermedad en riesgo cardiovascular dentro de 20 años, pues, ¿qué le dirá el gerente de la EPS? Dentro de 20 años yo ya estoy muerto, yo ya no estoy aquí. Yo tengo que responder por el PIG de los próximos 3 meses. Entonces, el horizonte temporal es completamente diferente. Lo que quería plantear en esa trayectoria histórica es que afortunadamente algunos pagadores ya están empezando a pensar de forma diferente y ya empiezan a ver, primero, en un momento dado pensaron que los hipertensivos y los diabéticos los podían cuidar mal y ya se dieron cuenta que era mejor cuidarlos bien porque el costo de la enfermedad renal crónica y de la cardiovascular y de todas las condiciones de daño de órgano blanco es mucho mayor que cuidar bien los pacientes. Además los pacientes no se mueven tanto, los que se mueven son los sanos y los recién afiliados, pero los pacientes adultos mayores y con múltiples comorbilidades no se mueven de EPS, entonces más nos vale que los cuidemos bien, ¿cierto? Y entonces ahí van cambiando las cosas, históricamente vamos cambiando. Con el cáncer en particular, para aterrizar la reflexión al contexto que nos reúne, yo creo que con el cáncer en particular hay unas cosas muy claras en mama y en cervix, porque además por regla, por norma, hay mecanismos de tamizaje, entonces todos sabemos que el cáncer de mama y el cáncer de cervix nos cuestan menos porque los detectamos precozmente, porque logramos hacer incluso la curación a un costo muy bajo. Pero en los demás cánceres, pues para no mencionar las leucemias, por Dios, están llegando en estados avanzados, ¿sí? Pero bueno, podemos mejorar un poquito la detección precoz, pero ya el paciente que nos llegó hay que tratarlo y rápido y llevarlo a remisión lo más rápido posible. Yo creo que ahí el horizonte temporal es muy fácil de analizar, es que son 6 meses, doctor, no sé Godoy, no sé doctor Godoy si eso es así de cortico, si es que si usted hace una buena negociación con un paquete integral en 6 meses tiene una morbilidad mucho menor, o es que aquí los resultados son a 10 años, no sé, yo creo que son más de corto plazo. Entonces, ahí es donde hay que empezar a explotar la oportunidad para desarrollar estos modelos más integrales, pero ciertamente hay una limitante
regulatoria muy importante allí, que es tal vez un elemento que emergió desde la Contraloría más que desde la Superintendencia, y ese tema del doble pago, ¿sí? Entonces, como la EPS venía negociando tradicionalmente con su mentalidad de nota técnica y capitando pedacitos del servicio con diferentes prestadores, cuando llega el doctor con su programa, pues la EPS con toda razón le dice, no, es que yo el medicamento lo tengo capitado por allí y las terapias me las hacen allí en un garajito y yo no se las puedo pagar 2 veces. Entonces sáqueme los medicamentos, sáqueme las terapias, sáqueme los apoyos diagnósticos, sáqueme las consultas a urgencias y hágame la consultica nomás, porque esa es la única manera en la que no incurren en el riesgo legal del doble pago. Entonces ahí hay un tema regulatorio que nos está frenando mucho, que creo que lo debemos desenredar de alguna manera, porque muchas EPS prácticamente se echan la bendición y lo contratan, porque creen en los paquetes y en los programas integrales, pero se echan la bendición y lo contratan a sabiendas de que pueden estar incurriendo en un riesgo legal por doble pago, porque es que descapitar un hemograma de una IPS de puerta de entrada para poder hacerle el hemograma al paciente cuando presenta leucopenia febril es un rollo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Tiene sospecha de leucopenia febril? Tiene que ir a la EPS a pedir el examen, a que se lo hagan, a que de allá lo manden, para que dentro de 15 días me llegue el examen a decirme que hace 15 días se iba a morir. ¿Para qué? ¿Y por qué no se lo hago aquí de una vez? Porque es doble pago. Ese es el gran riesgo. O sea, esos elementos de los paquetes integrales los tenemos que resolver nosotros, porque los creamos nosotros mismos con la regulación nuestra. Entonces, de alguna manera los tenemos que resolver. No sé, doctor Godi, si usted me puede ayudar ahí. Claro que sí, ya hemos tenido experiencia, yo también trabajo como médico especialista del Servicio de Oncología de la Clínica de Marley y por esa vía he conocido todos los modelos habidos y por haber de atención de pacientes con cáncer y la conclusión a la que usted llega y el modelo que propone ya se está trabajando. Son desafortunadamente muchas enfermedades, pero afortunadamente las más frecuentes efectivamente sí se pueden establecer los paquetes de atención por enfermedad, definiéndolos hasta donde vamos en lo que llamamos tratamientos adyuvantes, es decir, es el paciente que llegó, es una enfermedad operable y va a necesitar la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia adyuvante, que está muy bien definida, se sabe cuáles son los medicamentos, se sabe cuánto tiempo va a durar. Y ese paquete, que incluye cirugía, radioterapia, quimioterapia y la atención que necesite durante ese proceso, que en general dura de 6 a 8 meses, se le coloca una tarifa única, exclusiva y que debe cubrir con beneficio para el que presta el servicio y con beneficio para el que necesita adquirirlo. Tenemos experiencia en seno y hemos tenido experiencia ya en colon. Y la experiencia para la EPS es favorable y para el grupo de trabajo donde estamos ha sido favorable en el sentido de que se garantiza, por una parte, un volumen de pacientes, por otra parte, unos protocolos de atención muy bien seguidos, con cumplimiento para el paciente, garantizándole el medicamento, garantizándole los tiempos, porque a todo el mundo le interesa es que al paciente le vaya bien. Nadie está interesado en que se le demoren la droga o que se la cobren más cara o más barata, sino que el tratamiento sea exitoso. Entonces eso ya lo he visto y indudablemente funciona. Ok, bueno, quiero agradecerles su participación, sus valiosos aportes. Con esto pues damos por finalizado el curso de gestión de excelencia en cáncer. A partir del lunes en la página web pueden descargar sus certificados de asistencia y las presentaciones también vamos a colgarlas en la página web, las presentaciones de todas las conferencias de estos 3 días, para que ustedes puedan descargarlas de los ponentes que dieron autorización. Quiero agradecerles a ustedes por su asistencia. Detrás de la escarapela hay un loguito para poder descargar también los certificados de asistencia. Ok, muchas gracias a todos.